Hola, ¿qué tal mis queridos alumnos digitales? El conflicto entre Rusia y la OTAN se complica en la medida que Volodymyr Zelensky ha sido pues bastante efectivo a la hora de hacer relaciones públicas con Europa. Fue recibido como un ídolo en Londres, en París y en Bruselas. Prácticamente todos los mandatarios de Europa, con excepción del presidente de Croacia y principalmente de Víctor Orbán, el presidente de Hungría, o primer ministro de Hungría, el resto prácticamente se rindieron ante pues las gracias y las simpatías del presidente ucraniano. En ese contexto, Zelensky fue a pedir, además de tanques, aviones modernos para combatir a Rusia y dijo para recuperar Crimea. Gritó varias veces Slava Ukraini y bueno, pues muchos identifican bastantes de estas frases con Stepan Bandera, el ucraniano colaborador de los nazis en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, para el cual, bueno, pues ya no hubo rechazo en Europa. A ver, cabe señalar que esto complica más las cosas porque desde Rusia ya respondieron. Desde Rusia primero le advirtieron al Reino Unido que de mandar aviones hacia Ucrania y si con esos aviones se ataca Crimea, bueno, directamente Rusia tomaría represalias contra el Reino Unido. Segundo, Rusia acaba de bombardear en respuesta justamente a a la visita de Zelensky. Acaba de bombardear infraestructura crítica de Ucrania y también, bueno, pues prácticamente lanza simbólicamente, pero también de manera significativa, pues casi 71 misiles. Los ucranianos y la prensa occidental señala que de los 71 proyectiles de varios tipos, las defensas antiaéreas ucranianas derribaron 61 antes de impactar, es decir, un 90% de efectividad por parte de las fuerzas antiaéreas ucranianas, justamente con tecnología militar que brinda Occidente. Sin embargo, lo que queda claro es que, bueno, se señala también que prácticamente Rusia está lanzando enjambres de drones de origen iraní desde varios lugares de Rusia hacia varios lugares de Ucrania y que prácticamente Moscú satura las defensas antiaéreas ucranianas con los aparatos de Irán. Dicen que cada uno cuesta unos $22,000 para después disparar sus misiles de millones de dólares desde cazabombarderos MiG-31 desde Bielorrusia, proyectiles S-300 desde los frentes de Zaporille y de Kharkov y misiles de crucero desde el mar Caspio y el mar Negro. Las alarmas han sonado en toda Ucrania y en pleno invierno 75% de las ciudades ucranianas pues se quedan sin luz durante entre 48 y 72 horas después de cada bombardeo. En el caso, por ejemplo, del diario El Mundo, el diario español, se preguntan si esta maniobra es una respuesta al viaje de Zelensky a Europa, si es parte de la tan anunciada ofensiva de invierno de Rusia sobre territorio de Ucrania. Y es que dice El Mundo, los lanzamientos de misiles de Rusia contra ciudades ucranianas parecen seguir una secuencia temporal que intercala unos 10 u 11 días de calma y después un gran ataque mortífero. Lanza drones baratos de fabricación iraní de $22,000 y luego viene con sus cazabombarderos desde diferentes puntos en Rusia, desde Bielorrusia, haciendo una especie como de media luna desde Bielorrusia, algunas ciudades de Rusia y luego parte de Zaporille, Jersón, Kharkov hacia ciudades claves en Ucrania y dentro de esas ciudades claves, infraestructura clave también de Ucrania. Señala que lo militar, estos bombarderos se dan sobre objetivos civiles que no repercuten en los frentes de batalla ni contribuyen a nada en los avances rusos. Esto lo dice la publicidad europea, que ustedes lo saben, en Europa se ha prohibido que los medios rusos, dice Josep Borrell, en el nombre de la defensa de la libertad de expresión, se censura a los que dan información contraria a la propaganda occidental. En este sentido, tanto Estados Unidos como el propio gobierno ucraniano han asegurado que es inminente, aprovechando las reservas que Rusia ha ido acumulando tras el recluir a más de 300,000 nuevos soldados al ejército. Bueno, por otro lado, hay expertos que creen que esa ofensiva
ya comenzó y que se trata de este tipo de asaltos frontales focalizados en el Donbass para avanzar en los ejes de Kremina, de Bakhmut y de Vuhledar. Bakhmut prácticamente después de unas sangrientas batallas ya quedó, digamos, del lado de Rusia. Cabe señalar que Europa dicen que en Vuhledar Rusia sufrió una derrota en donde perdió 30 blindados al avanzar en hilera por campos minados y que quedaron a tiro de artillería. Que esto fue un descalabro que al parecer ha hecho que pues, Rusia recurra a los bombardeos. Y el diario El Mundo particularmente, al cual hay que decirlo, se le han pues cachado bastantes fake news al respecto, dice que Rusia ha perdido ya buena parte de su ejército de invasión y está por ver si es capaz de realizar grandes operaciones mecanizadas. Solo que quiero recordar que el historiador y periodista César Vidal, ustedes pueden checar sus redes sociales, ha señalado que Israel, el Estado de Israel, reveló números con respecto a la guerra en Ucrania y de acuerdo a los números de Israel, Ucrania ha perdido 150,000 soldados, mientras que Rusia solo 18,000. Y digo solo 18,000 porque en Europa parece que piensan que van 50% contra 50%, cuando en realidad, de confirmarse esta información que ha revelado el Estado de Israel, podríamos estar hablando de 10-1 aproximadamente. Pero para Europa, dicen, Ucrania está ganando la guerra. Bueno, prácticamente acá se da otro fenómeno interesante que nos vuelve a confirmar que pues Ucrania está completamente interesado en desatar una guerra entre la OTAN y Rusia, porque ustedes recordarán que recientemente el ejército de Ucrania bombardeó Polonia, pero salieron a los medios a decir que Rusia había bombardeado Polonia, lo cual hubiera desatado una guerra directa entre la OTAN y Rusia, pero los mismos presidentes de los países importantes de la OTAN, empezando por el presidente de Estados Unidos, dijeron que no era cierto, que, o sea, desmintieron a Zelensky, lo desacreditaron públicamente de inmediato. Bueno, pues esto evitó una guerra y al final ya no siguieron haciendo escándalo ni le cobraron a Ucrania el haber bombardeado, porque además hubo 2 personas muertas en Polonia. Pero lo desacreditaron públicamente, dijeron, no, nada nos confirma que era Rusia, ¿no? Fue un error del ejército de Ucrania que terminó con la vida de 2 polacos en territorio polaco. Pero Ucrania, descaradamente, desde Zelensky hasta Kuleva, ministro del Exterior, hasta Podolyak, asesor de Zelensky, salieron a decir con toda impunidad, pues que sí, que era Rusia y que Polonia tendría que responder con toda la OTAN. Es decir, en Ucrania se nota una desesperación por hacer que toda la OTAN se vaya a una guerra contra Rusia y sabemos las consecuencias para la humanidad. Esto parece no importar mucho en Polonia, en Ucrania, pero sí en Polonia y sí en la OTAN, que siguen reforzando las filas ucranianas, pero sin que Rusia les responda directamente a ellos. Bueno, Ucrania ha vuelto a acusar a Rusia de violar con sus misiles el espacio aéreo de Rumania y de Moldavia. Sin embargo, el gobierno de Moldavia sí confirmó que un proyectil habría sobrevolado su territorio, pero Rumania, que es parte de la OTAN, Rumania lo negó porque sabe las implicaciones que esto tendría, pero sí señalaron que se acercó alrededor de 35 kilómetros de su frontera. Dijeron que un misil crucero sobrevoló el margen fronterizo de su estado y que esto supone una maniobra hostil por mucho que ese proyectil termine acabando en otro sitio. Y acá no deja de ser interesante que los europeos se sienten muy ofendidos cuando un misil ruso se acerca a sus fronteras, pero ellos están entrenando soldados ucranianos, están mandando artillería pesada, aviones, tanques. Los aviones han sido más discretos, pero están debatiendo si mandaran o si enviarían aviones F-16, que esto le daría, digamos, otro giro a la guerra. Y esto sí podría provocar una guerra directa de Rusia con la OTAN, que es lo que nadie quiere. Me imagino que ni siquiera ellos mismos, a menos que haya loquitos que quieran ver, amantes del fin del mundo, que quieran ver un escenario apocalíptico. Me parece que dentro de los tomadores de decisiones que han roto varias líneas rojas, tendría que estar la idea clara de que no puede pasar un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia por las consecuencias sabidas. Bueno,
Pero en Ucrania abiertamente, nuevamente desde Zelensky, que ya ha mentido al respecto para hacer una guerra directa entre entre la OTAN y Rusia. Podolyak, Kuleva, bueno, hasta el ministro de Defensa que está vinculado con actos de corrupción y que ya se va para otro encargo, señalaron que sí, que efectivamente Ucrania estaba consciente y por eso lo informaba de que 2 misiles atravesaron el espacio aéreo de Rumania. Lo dijeron así pues con toda seriedad, aunque en términos reales pues carecen de seriedad. Sabemos las intenciones de esto. Moldavia dijo sí sobrevolaron. No es la primera vez que Rusia viola nuestro espacio aéreo. Moldavia denunció que 3 misiles cruceros lanzados por barcos rusos desde las aguas del Mar Negro violaron su espacio aéreo, pero pues Rumania dijo que no, que ellos no estaban seguros, que no querían problemas y que los misiles que salieron desde cerca de Crimea no cruzaron su espacio aéreo rumano. ¿Por qué? Porque el hecho de que sobrevuele Rumania sería un cambio de paradigma en la guerra entre Ucrania por la OTAN, porque uno de sus Estados miembros se encontraría directamente implicado en el conflicto y se daría el escenario que todos tememos y que muy pocos quieren, porque hay gente que sí lo quiere. Por ejemplo, el gobierno de Zelensky. No le importa ver arder el mundo con tal de seguir siendo ovacionado en escenarios europeos, y en Europa parece que están enceguecidos, parece que no leyeron de la Segunda Guerra Mundial y parece que ignoran el sufrimiento de sus padres, de sus abuelos y de sus bisabuelos con los flagelos de la guerra. Bueno, y al respecto también señalar que otro contraataque de Rusia contra integrantes de la OTAN, además de los bombardeos a Ucrania por la visita de Zelensky a Europa, fue que Rusia impuso sanciones adicionales a Estados Unidos y prohíbe la entrada en el territorio ruso a 77 estadounidenses, en represalia a que desde Estados Unidos también se sancionó el 1 de febrero de este año a 10 personas y a 12 entidades rusas, que además a finales de enero también habían sido sancionados el ministro de Comercio e Industria de Rusia, Denis Manturov, funcionarios y entidades rusos y más de 500 integrantes del ejército de Rusia. De tal suerte pues que Rusia dice, en represalia, 77 estadounidenses tendrían prohibido ingresar al territorio de Rusia. Bueno, mis queridos alumnos digitales, pues hasta aquí nuestro análisis express. Si esta información ha sido de utilidad, les pedimos que nos apoyen con su manita arriba, que compartan la transmisión y que se suscriban al canal de Tu Profe de RI, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Por su atención, muchas gracias.